Jerusalén, en Judea, en Samaria y todos esos pueblos de alrededor. Y por allí cerca les quedaba Antioquía. Así que ellos enviaron emisarios allá a Antioquía y comenzaron a predicar la palabra de allá. Y resulta que solamente le hablaban a los judíos, pero ahí también fueron unos griegos, y los griegos les hablaron a los gentiles, a los no judíos. Y estos gentiles aceptaron la palabra, la recibieron con gozo, quizá con más gozo que los judíos. Amén. Así que hubo un movimiento tremendo allá en Antioquía de Siria y se convirtió mucha gente. ¿Qué sucede? Que hicieron de eso un centro misionero allá en Antioquía. Y ahí estaban reunidos los apóstoles, los profetas, los maestros, amén. Y estaban orando y el Espíritu Santo les habló. Y les dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para enviarlos al primer viaje misionero. Es decir, que el mismo Dios fue el que escogió a Bernabé y el que escogió a Pablo para que fueran al primer viaje misionero. Y aquí estamos hablando del segundo viaje misionero. Pero vamos a explicar algo acerca del primer viaje. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que ellos se decidieron a hacer ese primer viaje y luego que terminaron se decidieron a hacer un segundo viaje? ¿Cuál era el motivo, la razón por la cual ellos estaban empeñados en ir más allá de las fronteras de ellos? Porque ya cuando fueron al primer viaje misionero tuvieron que embarcarse e ir a otros lugares, ir a la isla de Creta, ir a todas esas regiones de por allá. Yo pregunto, ¿por qué será que ellos estaban interesados en llevar esa palabra a esas regiones? A ver, ustedes lo pueden deducir leyendo la palabra de Dios, que la han leído mucho. Amén. Ustedes pueden deducir por qué razón ellos tomaron esa actitud. Ellos tomaron esa actitud porque, dígame, hermano. Exactamente, porque el mandato de Dios era que se predicara, mire, en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, ¿ya? Que se predicara hasta lo último de la tierra. Y en Mateo 28, 19 también, ahí se habla que id a todas las naciones y predicad el evangelio. Amén. Así que ellos tenían esa orden y ellos iban a cumplir con esa orden. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Bien, entonces nosotros podemos decir que nosotros somos lo último de la tierra. ¿Y por qué razón? Porque en aquel tiempo no se conocía América. América no había sido descubierto, no existía. Así que ellos predicaron por todas esas regiones, amén, y América se quedó por fuera. Así que ya cuando se descubrió América, entonces vino el evangelio acá, amén, y llegó a lo último de la tierra. Así que nosotros estamos recibiendo el evangelio por ser lo último de la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Ahora bien, nosotros, ¿verdad? Aquí ya estamos un poco apretados. Amén. Cuando se llena esto para el culto, amén, ya casi no se cabe. Amén. Y estamos haciendo una obra de ampliación. ¿Por qué? Porque ya casi no cabemos aquí. ¿Correcto? Bien. Cuando ya esa obra esté terminada, amén, ya nosotros vamos a quedar holgados, amén. Ya algunos se van a ir a sentar por allá arriba, otros por allá atrás, otros acá a los lados, otros allá, amén. Y ya nos vamos a ver poquitos, amén, porque estamos en una iglesia grande. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos llevar el evangelio, amén, hasta lo último de la tierra, que es aquí, amén, que es aquí en la represa, que es aquí en el laguito, que es aquí en San Judas, la verbena, todas estas comunidades que están a nuestro alrededor, es lo último de la tierra. Y casualmente, mire, el día lunes y martes, nosotros estuvimos en un seminario internacional de la Asamblea Apostólica, amén, de Iglesia Crecimiento, amén. El encargado era el hermano Elías Páez, que algunos lo conocen, porque él fue el que predicó allá en Changuinola la vez que había el seminario allá. Amén. Él y el hermano Josué Páez, amén,
fueron los encargados, amén. Es un maestro internacional tremendo, amén. Y él estuvo dándonos la lección acerca de crecimiento, amén. Y acerca de la necesidad de que las iglesias modifiquen su estatus. ¿En qué sentido? Que se conviertan en iglesias de células, iglesias celulares, amén. Que su propósito sean las células, que su destino sean las células, que se trabaje por las células, amén. Que ese sea el centro de su vida, las células, son iglesias celulares, se les llama, amén. Y ahí estuvimos, muchas naciones estaban allí, ahí estaba Haití, ahí estaba Puerto Rico, estaba República Dominicana, estaba Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, amén. Todos estos países, amén, estaban allí. Ahí habían más de 100 personas, 200, no sé cuántas personas habían allí en ese seminario que era por Zoom. ¿Y de qué se hablaba? De la necesidad de que nosotros entendamos que Dios nos llamó con un propósito. ¿Cuál propósito? De transmitir el evangelio. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. ¿Amén? Lo dice la palabra de Dios. Pero entonces hay un ministerio de la iglesia, un ministerio principal. La gran comisión que se habla en Mateo 28, 19 es el centro, debe ser el centro de nuestras vidas. El motivo por el cual estamos aquí, el motivo por el cual debemos trabajar. Nosotros no solamente es venir a la iglesia, recibir, irnos para la casa, volver aquí, recibir, irnos para la casa. No. El trabajo de nosotros es compartir el evangelio. Amén. Y casualmente un hermano me llamó que él quiere que le vaya a dar el seminario de las células, porque él todavía no lo tiene. Un hermano de aquí de Colón, una iglesia. Así que allá vamos a estar compartiendo ese seminario, porque ese debe ser el centro de actividad de la iglesia, la estrategia de Jesús. Amén. Bien, entonces ellos estaban comprometidos, amén, en lo que era la estrategia de Jesús, trabajando de acuerdo a ese modelo. Bien, si ustedes ven, cuando dijeron que Bernabé y Pablo eran los que iban a ir al primer viaje misionero, enseguida ellos se fueron preparando. Amén. Y llegó el momento, el día del viaje. Y el día del viaje, ahí llegó Bernabé, ahí llegó Pablo, y llegó también otra persona que llevaba a Bernabé. ¿Quién era? Un discípulo llamado Juan. Amén. ¿Quién era Juan? Juan era sobrino de Pedro, y creo que era familia también de Bernabé. Y Bernabé quiso llevarlo para que él fuera metiéndose en ese trabajo misionero, trabajara en estas cosas, se metieran en la difusión del evangelio. Amén. Así que arrancaron allí, ¿verdad? Y vamos a ver si podemos ver ese recorrido. Amén. Déjeme ampliar esto más. Un momentito. Bueno. Ok, bien. Vamos a ver si ustedes me pueden seguir con el mapa que tienen en sus manos, en su celular. Amén. Las Dorcas, yo les envié 2 mapas en el celular. Si tiene el celular, saque el celular, amén, y busque allí. Le envié dos mapas, uno que dice primer viaje misionero y otro que dice segundo viaje misionero, ¿ya? Porque así pueden seguirme en lo que yo voy a transmitir. Amén. Bien, allí ustedes ven a la mano derecha, a mi mano derecha, que debe ser su mano derecha allá también. Hay un lugar aquí que es Antioquía de Siria. No sé si pueden ver ese nombre, Antioquía de Siria, a la derecha. ¿Lo pueden ver en el mapa? ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver? ¿Sí lo ven? Ok, ese era el punto de partida de la expedición, del viaje misionero.
Antioquía de Siria. Y de ahí parte Bernabé, parte Pablo y parte Juan. Y salen y van a recorrer y el primer lugar que ellos deciden ir es a Creta. Ustedes ven que hay una isla ahí grande. Amén. ¿Pueden ver la isla de Creta ahí? ¿La pueden ver? La isla de Creta, que está allí abajo. Paz de Cristo. Amén. ¿La pueden ver o no la pueden ver? Ahí está, la isla de Creta. Parten para allá y llegan allí a un lugar que se llama, déjeme ver si lo puedo ver el nombre. Creo que es Salamina. Amén. Déjeme seguir el rastro acá para poder verlo de aquí directamente de. Ok. Dice. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, ¿ya? Y de allí navegaron a Chipre. Y llegaron a Salamina. Esa es la primera ciudad que ustedes ven que está al extremo derecho de la isla de Creta. Amén. Ahí se ve que llegas. Salamina. Y ahí llega el apóstol Pablo y comienza a predicar el evangelio en las sinagogas. Amén. Y comienza a hablarle a ellos acerca de que ellos habían recibido la visita del Mesías que estaba profetizado en las Escrituras. ¿Ya? Ellos por supuesto que no sabían esto. Ellos estaban a la espera de ese Mesías. Todos estaban a la espera de ese Mesías. Y recuerden que los fariseos allá en Jerusalén no aceptaron que Jesús era el Mesías y lo rechazaron. Amén. Y dieron un complot contra él, un complot que lo llevó a la cruz. Amén. Y todo eso se lo estuvo explicando el apóstol Pablo. Y les hizo saber que ese Mesías, que era el enviado de Dios, fue crucificado a causa del rechazo de aquellos que debían conocer bien la profecía, que eran los fariseos. Amén. Y por eso fue llevado a la cruz. Y comenzó a presentarle pruebas indubitables, como dice la palabra de Dios, por las cuales se demostraba que Jesús era el Mesías, su linaje, amén, de la casa de David y todas estas cosas, ¿verdad? Lo fue presentando, amén. Y ellos quedaron sorprendidos con estas pruebas que le presentó, ¿ya? Así que esa palabra encontró cabida ahí en ese lugar. Y de allí ellos parten entonces hacia el extremo occidental de la isla, amén, a un lugar que se llama Pafos, amén. Pafos. Entonces, ¿qué sucede? Allá en Pafos había un procónsul que le gustaba escuchar la palabra de Dios, amén, llamado Sergio Paulo, amén. Y ahí estaba él, y cuando escuchó decir que el apóstol Pablo y Bernabé estaban por allí, amén, enseguida los mandó a buscar porque quería escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Que el apóstol Pablo llega, Bernabé llega, y yo no sé si iba Juan también allí, amén. Y Pablo comienza a presentarle el evangelio a Sergio Paulo. ¿Y qué sucede? Que ahí había también un falso mago judío, amén, un hijo del diablo, amén, que comenzó a rebatir todo lo que el apóstol Pablo decía. Y todo lo que el apóstol Pablo decía, él sacaba argumento y sacaba argumento y sacaba argumento, hasta que llegó la hora en que el apóstol Pablo se cansó. Amén. Y le dice: hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a trastornar los caminos del Señor? La mano de Dios está contra ti y ahora mismo te quedarás ciego. Amén. Y en ese momento quedó ciego Bar Jesús. Amén. Y estaba buscando quien lo condujera, dice allí la palabra de Dios. Y claro que el procónsul se maravilló de esto, de ese poder que tenían los hombres, amén, y creyó a la doctrina que estaba presentando el apóstol Pablo, amén. Así que ese viaje, ¿verdad?, o esa presentación de la palabra fue una presentación exitosa porque fue respaldada allí por el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Imagínense, porque pensemos en algo, ese viaje era por mar, amén. En ese tiempo los barcos eran barcos de vela, que eran arrastrados por el viento, amén. Entonces, una milla náutica, amén,
son 1850 kilómetros, más o menos, 1850 metros, amén. Casi 2 kilómetros, amén. ¿Qué tiempo demoraba un barco en recorrer esa distancia? Eso no lo han podido determinar hasta el día de hoy, porque todo depende del viento. Si el viento está a favor, si el viento es más suave, si el viento es más fuerte, amén. Porque a veces el viento los llevaba para allá, pero de repente el viento los llevaba para acá. Y ellos tenían que seguir el viento y después volver para acá, amén. Se calcula, dice que eran como 6 minutos, quizás era más, amén. Porque dice que cuando el viento era contrario, podían demorar hasta 1 hora para recorrer 1 milla náutica. Imagínense usted. Así que ese trayecto de allí, de donde ellos salieron hasta llegar a la isla de Creta, podía ser unos 12 kilómetros. Y ahí pasaron días, y pasaron semanas, y tal vez meses para llegar a esa isla. Amén. Y ahí estaban ellos en el barco, aprovechando el tiempo con los tripulantes, con los viajeros, presentándole la palabra de Dios. Y ahí estaba también Juan Marcos, era Juan Marcos, amén, también, pero Juan Marcos quizás no estaba acostumbrado a esos viajes, quizás lo que tenía era ganas de vomitar, amén, y no le estaba yendo bien con el viaje, amén. Así que llegaron allí y atravesaron esa isla de Creta, que eran como 9,000 kilómetros cuadrados, una isla grande, amén. Y cuando salieron de allá, de Pafos, para ir al siguiente destino que ellos querían ir, que era Antioquía de Pisidia. Amén. Había 2 Antioquías en esos tiempos. Una era Antioquía de Siria, que estaba allí cerquita de Jerusalén y de ellos. Amén. Recuerden que hubo un tiempo en que los sirios estaban en guerra con los judíos. ¿Recuerdan? Amén. Ahí habla, la escritura habla de eso y que rodearon al profeta Elías. Amén. Y todo esto. ¿Ven? Entonces, Antioquía de Siria estaba cerca de ellos, pero la otra Antioquía estaba lejos, a cientos, miles de kilómetros de ellos. Entonces ellos decidieron ir a esa Antioquía, la Antioquía de Pisidia, amén. Y para ese viaje entonces ellos comienzan llegan primero a un lugar que, déjenme ver si aquí tenemos los nombres, amén. Habiendo zarpado de Pafos, arribaron a Perge de Panfilia, amén. El primer lugar al cual arribaron allí, si ustedes lo pueden ver en el mapa, amén, cuando viajan de ahí, salen de Creta y va la vuelta hacia allá, llegan a un lugar que se llama Perge, que pertenecía a la provincia de Panfilia, amén. Y cuando llegan allí, ¿qué dice Juan Marcos? Mire, tío, porque decían que Bernabé era tío de él también, no sé, amén. Mire, tío, yo aquí me regreso, amén, porque la he venido pasando muy mal, amén, con ese barco, amén, con ese movimiento del barco y todo lo demás, amén, y ese tiempo que nos hemos demorado, amén. Así que yo me devuelvo. Así que Juan Marcos hizo así y cogió vuelta para atrás y se devolvió para Antioquía de Siria, amén. Y bueno, ellos siguieron el viaje, amén, y de ahí entonces dice, arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, amén. Ellos pasaron de Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia, que Antioquía de Pisidia es el que está arriba en el mapa. Si ustedes miran, Antioquía de Pisidia está arriba en el mapa, amén. Entonces allí el apóstol Pablo predica un mensaje tremendo, amén, comenzando desde Moisés, amén, hablando acerca de ese peregrinaje por el desierto de 40 años, amén, y lo habla acerca del periodo de los jueces, y habla acerca de Samuel, amén, y luego se traslada a los tiempos de los reyes, de Saúl, amén, y llega a David, ¿ya? Y cuando llega a David, entonces comienza a hablar de esa descendencia por la cual viene Jesús, amén, y llega hasta el momento en que nace Jesús, amén, y todo lo demás, amén, y habla acerca de la vida de Jesús y lo que sucedió y cómo lo rechazaron y cómo lo crucificaron y todo esto, amén. Así que la gente quedaron maravillada, amén, de la exposición del apóstol. Es que el apóstol Pablo era un hombre ilustrado. El apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel,
Y Gamaliel era el mejor maestro judío que había en aquellos tiempos. ¿Ya? Claro, para eso se necesitaba dinero. Y aparentemente el apóstol Pablo era de una familia pudiente. Amén. Así que ellos lo pusieron a estudiar con Gamaliel. Así que era un hombre instruido. Amén. Y ahora que ya conocía la verdad, entonces estaba presentando la verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, verdad, allí la gente se maravilló. Amén. Y le dijeron a Pablo: Pablo, queremos que vuelvas el próximo día de reposo para que nos hables la palabra de nuevo y continúes hablándonos acerca de esto. Y llegó el siguiente día de reposo y el apóstol Pablo comienza a predicarle, pero entonces unos judíos que habían allí se llenaron de celos, porque dice que prácticamente toda la ciudad vino a escuchar lo que tenía que decir el apóstol Pablo. Amén. Así que ellos se llenaron de celos y comenzaron a rebatir, así como estaba allá el mago judío, así mismo comenzaron. Amén. Y Pablo y Bernabé les dicen: mire, ya nosotros no vamos a discutir con ustedes. Amén. Ustedes no quieren recibir el evangelio. Amén. Ahora nosotros les vamos a llevar el evangelio a los gentiles. Amén. Porque eso fue lo que nos dijo el Señor. Amén. Que le lleváramos el evangelio a los gentiles también. Y los gentiles que estaban allí se llenaron de gozo. Amén. Y se convirtieron, dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que el número de discípulos fue creciendo tremendamente. Amén. Así que allí, verdad, el apóstol Pablo y Bernabé terminan su misión y siguen hacia adelante. Amén. Y llegan a un lugar que se llama Iconio. Amén. Ahí ustedes lo pueden ver cuando baja hacia la derecha, un lugar que se llama Iconio. Amén. Y allí se detuvieron, dice, mucho tiempo. Amén. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra. Y la gente de la ciudad dice que estaba dividida. Unos estaban a favor de los judíos y otros estaban a favor del apóstol Pablo y de Bernabé. Amén. Así que hablaron de que lo iban a apedrear y tuvieron que salir huyendo de allí y se fueron a la siguiente ciudad, que era Listra y Derbe. Amén. Y allí en Listra, amén, Pablo se encuentra con un hombre que estaba inválido. Amén. Y entonces él lo ve. Y dice que le vio en los ojos que tenía fe para ser sanado. Amén. Y el apóstol Pablo ora por él y le ordena que se levante en el nombre de Jesús. Amén. Y el hombre se levanta. Amén. Y eso sorprende a todos. Amén. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que pensaron que dioses habían descendido, de esos dioses que ellos adoraban. Amén. Júpiter, Saturno, Neptuno, esos dioses lo adoraban ellos. Amén. Así que dijeron que Bernabé era Júpiter, amén, y que Pablo era Mercurio, amén, y llamaron al sacerdote, amén, de allá, del templo de Júpiter, que vino para acá y trajo toros, iba a sacrificar los toros a favor de ellos, pensando que eran dioses. Y ahí, verdad, Pablo y Bernabé, amén, comienzan a manifestarse en medio de la multitud y le dicen: nosotros no somos dioses, nosotros somos hombres iguales a ustedes, que lo estamos hablando, que de la idolatría tienen que salir y conocer al verdadero Dios. Este Dios que hizo ese milagro, amén, es el que nosotros queremos que ustedes conozcan, amén. Y estaban allí en eso cuando llegaron los enemigos que venían de allá, de la ciudad de Antioquía, amén. Llegaron allá persiguiéndolos, amén, y comenzaron a corromper los ánimos de la gente, amén. Y dice que apedrearon a Pablo hasta que lo dieron por muerto, amén. Así que allí se van pensando que Pablo está muerto, pero cuando ellos se retiran, resulta que Pablo se levanta y está vivo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Y sigue su peregrinaje, amén, hasta llegar a otro lugar, amén. Aquí habla en Hechos capítulo 14, dice: Pablo es apedreado en Listra, amén. Y luego, verdad, de allí entonces se trasladan a la siguiente ciudad, que ahora mismo no puedo ver el nombre aquí, ni lo encuentro acá. Amén. Y predican el evangelio también allá. Y van a la siguiente ciudad y predican el evangelio allá. Y ahí terminan su viaje. Luego comienzan el viaje de regreso. Y pasan de nuevo por Listra, por Iconio, por Antioquía. Bajan allá a Perge. Y regresan hasta volver a Antioquía de Siria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese fue el primer viaje. Lo hice lo más rápido que pude porque tenemos que aprovechar el tiempo para el segundo viaje. Amén. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando esto? Amén.
¿A cuánto les gusta evangelizar? ¿Ah? Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros evangelicemos, que nosotros hablemos la palabra. Amén. Estamos en el tiempo preciso para eso. Amén. El tiempo preciso me refiero que ahora tenemos espacio. Vamos a tener espacio para que venga más gente. Así que no hay que preocuparse por el espacio. Aquí van a caber todos. Amén. Y hasta va a sobrar espacio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Así que es necesario que cada uno de nosotros se ponga el calzado del Evangelio. Amén. Que habla el libro de Efesios. Amén. El calzado del Evangelio. Bien, entonces vamos al segundo viaje entonces. ¿Qué hora tenemos? 9:35. Se nos fue el tiempo aquí. Bien. Bien, bien. Entonces, hay algo que nosotros debemos entender bien claro. Amén. Si en el primer viaje tuvieron problemas y a Pablo casi lo matan, en el segundo viaje, recuerdan lo que leímos. Amén. Comenzando, que llegaron a Filipos. Amén. Y comenzaron a predicar el evangelio allí, ¿verdad? Y de repente vemos que están en la cárcel. ¿Por qué estaban en la cárcel? Ahora les voy a decir. Amén. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Donde quiera que nosotros vamos a llevar el evangelio, vamos a encontrar oposición. Algunas veces nos van a recibir bien, pero la mayoría de las veces no nos van a recibir bien. Amén. Va a haber problemas. Amén. Va a haber dificultades. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Porque el diablo, amén, tiene su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Detener el mensaje del evangelio. Y el evangelio lo llevamos nosotros. ¿Y cuántos no han tenido experiencias, amén, en eso de llevar el evangelio y tener dificultades? Amén. A veces hasta nos sueltan los perros. Amén. Yo creo que escuché, no sé si fue la hermana Francisca una vez hablar acerca de eso, amén, y tuvo que reprender a los perros. Amén. Yo no sé si el perro se volteó así y comenzó a mover el rabo, amén. Pero es algo terrible. Miren, una vez dos hermanos de allá del 20 que eran evangelistas, amén, y siempre estaban llevando el mensaje del evangelio por allí, amén, y ellos también les gustaba correr en la mañana, amén, y ya la gente los conocía, amén, y resulta que un hombre al cual ellos le habían llevado el evangelio, que tenía un perro bravo, amén, cuando los vio que iban en la mañana, ¿qué hizo? Soltó los perros, amén, y se los mandó, amén, y salieron esos perros detrás de ellos dos, amén. Pero ellos eran hijos de Dios, siervos de Dios, confiados en Dios, amén. Y casualmente ellos tenían perros y trataban mucho con perros. Así que cuando los perros llegaron, comenzaron a hablarle a los perros como si fueran personas, amén. Y los perros quedaron moviendo el rabo, amén, y siguiendo detrás y le tocaban la cabeza, amén, al perro y siguieron corriendo, amén. Y el hombre allá sorprendido porque él pensaba que los iba a morder y los iba a acabar, amén. ¿Por qué? Porque Dios nos respalda. Dios nos respalda. Cuando nosotros estamos haciendo el trabajo de Dios, Dios nos va a respaldar, pase lo que pase. Algunas veces tal vez nos haga pasar problemas, amén, pero siempre nos va a respaldar. Bien, entonces dice, el diablo existe y busca destruirte, amén. Y el diablo tiene un objetivo. ¿Cuál es? Robarte el gozo, amén. Tú vas gozoso a llevar el mensaje del evangelio, amén. Y llega por allá y te sucede algo malo y ya, se fue el gozo, se perdiste el gozo, amén. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos enfrentar estos ataques del enemigo, amén? Porque estaba hablando de perros, pero hay tantos ataques del enemigo, amén. Hay una manera que es la más efectiva, amén. Resistir al diablo, reprenderlo en el nombre de Jesús, declarar victoria sobre él, amén. Pararse firme en el nombre de Jesús. Nosotros estamos en una guerra espiritual, amén. En las madrugadas, cuando nosotros oramos los martes, los jueves y los sábados, allí hay una guerra espiritual.
Los hermanos saben, los que están participando en esto saben, que eso es una guerra espiritual que tenemos, amén. Porque reprendemos los demonios, atamos los demonios, amén. Atacamos los demonios, amén. Porque ese es el trabajo de nosotros. Declaramos victoria en la iglesia, amén. Entonces, hermanos, en el evangelismo también es así. Tenemos que enfrentar al enemigo, reprenderlo y declarar a donde quiera que vayamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa era la manera del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no andaba dando vueltas, amén. Así como lo hizo con el Bar Jesús, amén. Así mismo él enfrentaba cada situación. Entonces, cuando llegaron a Antioquía de Siria, en el primer viaje, amén. Entonces ellos comenzaron a hablar con los discípulos que estaban allí. ¿Y qué encontraron ellos? Que estos discípulos estaban novatos, amén. Porque no habían allí discípulos capacitados para enseñarles. Y ellos se quedaron un año entero enseñándoles la palabra, amén. Porque esa es la misión de nosotros, hermanos, amén. Enseñar la palabra. Ver que nosotros traemos a una visita a la iglesia, amén. Y después, ¿verdad?, lo dejamos que se vaya y esperamos que él mismo regrese solo. No, nosotros tenemos que volverlo a buscar y tenemos que visitarlo y tenemos que hablarle la palabra y tenemos que darle un seguimiento, amén, porque ese es el trabajo de la iglesia, amén, con las personas nuevas, amén, darle un seguimiento. Bien, entonces dice que se quedaron un año dedicados, amén, allí a ese trabajo. Y luego, ¿verdad?, tuvieron que ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque resulta que los judíos que se habían convertido, algunos judíos que se habían convertido, amén, que en realidad no se habían convertido, ciertamente, decían que los que se convertían de los gentiles tenían que hacer las mismas cosas que se le hacían a los judíos y tenían que circuncidarse, amén, porque ustedes saben que eso es parte de la doctrina de los judíos, tenían que circuncidarse. Y eso se formó un lío, un problema, amén. Y allá fueron Pablo y Bernabé allá a Jerusalén a presentar un informe acerca de su viaje y entonces y a defender esa posición porque ellos no estaban de acuerdo con eso, amén. Y allá tuvieron un concilio en Jerusalén. Ustedes han leído ahí del concilio en Jerusalén, donde estaba el apóstol. ¿Quién era el apóstol que estaba al frente? Jacobo, al frente de ese concilio, amén. Y ahí en medio de ese concilio toman una decisión, amén, que no tenían que circuncidarse, que solamente tenían que abstenerse de sacrificado, de ahogado, de esto, de sangre, de lo otro, amén, pero que no tenían que circuncidarse. Hicieron un comunicado y se lo dieron al apóstol Pablo, a Bernabé y a otros para que lo repartieran en las distintas iglesias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Así que así estaba la situación, amén, con el apóstol Pablo y Bernabé. Bueno, pero llega el momento en que el apóstol Pablo le dice a Bernabé, yo creo que es tiempo ya de que nosotros volvamos a ir a ver cómo están los hermanos. Es lo que le estoy hablando del seguimiento. Amén. Ellos hicieron ese viaje de días, semanas, meses, amén. Pero el apóstol Pablo le dice, es necesario que nosotros volvamos a ir para ver cómo están. Amén. Y Bernabé les dice, sí, cómo no, vamos. Amén. Y entonces llega el día de la partida y resulta que llega Pablo, llega Bernabé y llega otro más. ¿Quién es ese otro más? El mismo que fue la primera vez, Juan Marcos, el que se había apartado, Juan Marcos. Y Pablo dice, Bernabé, Juan Marcos no va a ir con nosotros. ¿Cómo se te ocurre que él va a ir? Él se vino la vez pasada, nada más llegó hasta medio camino y se devolvió. Si lo llevamos ahora va a ser lo mismo. No, Pablo, va a ser distinto, esta vez va a ser distinto, ya él ha madurado. Amén. No, dice Pablo, él no va con nosotros, él va, dice Bernabé. Y ahí se formó una discusión tremenda entre Pablo y Bernabé, hermano, una discusión, hermano, que por poco se agarran a los puños, no sé. Amén. El asunto es que Bernabé dice, bueno, si él no va contigo, yo tampoco voy. Amén. Ahora yo voy a hacer mi viaje, pero lo voy a hacer con él. Amén. Y Pablo dice, bueno, vete con él, yo voy a buscar a alguien que me acompañe. Amén. Y entonces aquí es donde el apóstol Pablo busca a Silas.
amén, que era el profeta, amén, instruido por los apóstoles, por los discípulos, amén. Así que era un hombre de valor, amén, un hombre bueno, un hombre tremendo, amén. Así que Bernabé y Juan Marcos salen de nuevo para la isla de Chipre y Saulo toma otra ruta. O sea, Bernabé sale para el sur y Saulo coge por el norte para hacer la ruta a lo contrario, amén, para hacerla a lo contrario y dar la vuelta para atrás, amén. Así que realmente la escritura no dice qué más sucedió con Bernabé y Juan Marcos, nada más que llega hasta ahí, pero sí comienza a relatar paso por paso lo que es el viaje del apóstol Pablo y de Silas, amén. Bien, vamos a seguir adelante. Esta cuestión me lo ha puesto doble y no sé por qué me lo ha puesto doble. Déjeme ver si lo puedo abrir de otra manera. De todas maneras me lo abre igual. Ok. Vamos a ver cómo puedo pasar esto. Bien. Mire, nosotros cuando leemos acerca de estos personajes, amén, como el apóstol Pablo, y si pensamos en los personajes del Antiguo Testamento, pensamos en Moisés, amén, pensamos en Abraham, pensamos en David, amén, y en todos estos grandes hombres, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, ellos hicieron este trabajo porque ellos eran hombres especiales, amén. Pero ¿qué dice el profeta Santiago? Creo que es el que habla acerca de esto, que ellos eran hombres iguales a nosotros, amén. Y creo que habla de Elías, dice, y Elías no tuvo miedo, amén, con la esposa de Acab y salió huyendo, dice el apóstol, amén. Esos eran hombres iguales que nosotros, sujetos a las mismas pasiones. ¿Y qué pasó con Abraham? Amén. Abraham tenía una promesa de que iba a tener un hijo que Dios se le había hecho, amén, pero estaban pasando los años y esa promesa se la hizo Dios a Abraham cuando tenía 75 años, amén, 75 años, amén. Así que no era un jovencito, amén. En ese tiempo, claro, se vivía más, amén. Y fueron pasando los años y los años y los años y nada, amén. Y entonces Sara, la mujer de Abraham, le dice, mira, esto está, yo creo que lo que debemos hacer es que tú tomes a Agar, amén, y estés con ella, y entonces el hijo que ella vaya a tener va a nacer en mis piernas, amén, y ese va a ser llamado hijo mío. O sea, estaban inventando cosas, ¿no? Inventando cosas. Nosotros no tenemos que inventarle cosas a Dios, amén. Dios hace las cosas como Él quiere, amén. Dios hace las cosas como Él quiere y a la hora que Él quiere, amén. Y así fue, pues, y nació Ismael, amén, pero ese no era el hijo de la promesa, amén, ese no era el hijo que Dios les tenía preparado, amén. Así que pasó el tiempo y Moisés estaba contento con Ismael, amén, pero después más adelante, amén, Dios le dice, amén, ya era un anciano, que Sara iba a tener un hijo, amén, y Dios estaba hablando con Abraham fuera de la tienda y Sara estaba dentro de la tienda y Sara estaba escuchando y Sara tenía 90 años, amén. Imagínense usted, 90 años y ella se ría allá en la tienda, amén. A los 90 años voy yo a tener hijo, amén, dice Sara, y Dios le llama la atención por reírse, amén. No, yo no me reí, dice, sí te reíste, amén. Porque consideras esto como que es algo imposible, amén, pero dentro de un año vas a tener un hijo, le dice, y Abraham tenía 99, 100 años, amén, y así mismo sucedió, pero es decir, eran hombres y mujeres iguales a nosotros, amén. ¿Y qué sucede con Moisés? Amén. Moisés fue tomado por la hija de Faraón y lo prohijó, se lo dije la otra vez, y lo tomó como hijo, y él creció en el palacio de Faraón. Y Faraón lo veía como su sucesor, como el próximo Faraón lo veía él. Pero Moisés sabía su origen. Moisés sabía que era de los hebreos. Amén. Así que un día que andaba por ahí, por el campo, vio a un soldado egipcio que estaba azotando a un israelita y se pone bravo. Y le dice, ¿por qué haces esto? Y tuvieron una discusión y Moisés lo mató. Y Moisés era siervo de Faraón. Amén.
Así que esta noticia llegó allá donde Faraón, y ¿qué va? Moisés tuvo que salir corriendo de ahí y se para el desierto. ¿Por qué? Porque son errores que cometen. Y si nosotros seguimos el camino y nos vamos a Samuel, también cometió sus errores, y David cometió adulterio y mató al esposo de la mujer esta. Amén. Todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos muchos errores, tenemos muchos defectos. Amén. Pero Dios nos ha dado la palabra a nosotros para estos tiempos. Nosotros somos los mensajeros de los últimos tiempos, porque yo siento que estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. Todas estas cosas que están sucediendo, estas guerras que hay, y ahora que está involucrado Israel con un país, y después con otro, y con otro, y con unos terroristas, y después con otros terroristas, y la cosa se complica cada día más. Amén. Entonces la Biblia habla de eso, de que esas cosas van a pasar. Amén. Pero nos tiene a nosotros como los mensajeros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, Pablo escoge a Silas, ¿no?, como compañero de viaje. Y después de escuchar, va de viaje y llega a Derbe. Amén. Listra. Amén. Esas ciudades que visitó de último, ahora la está visitando de primero, ¿verdad? Y allí escucha comentarios buenos acerca de un joven. Amén. Que tiene buen testimonio. Amén. ¿Y quién era? Timoteo. Así que, ¿qué hace Pablo? Va y habla con la familia y dice, yo me quiero llevar a Timoteo en el viaje. Amén. Y la familia dice, ¿cómo no? Llévatelo. Amén. Así que Timoteo va también en el viaje. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces ya está Pablo, ya está Silas, ahora Timoteo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Bien, entonces, ¿qué sucede? Dice que ellos atravesan Frigia. Bueno, ustedes tienen ahí el mapa del segundo viaje misionero. Si quieren, búsquenlo, si no, nos vamos por acá. Amén. Dice que atravesan Frigia. Amén. Aquí está Antioquía de Siria, a mi derecha, ¿no? Arriba está la región que le estoy diciendo, Frigia. Amén. Y ellos atraviesan esa región y siguen hacia adelante. Llegan a Derbe, llegan a Listra, ahí se llevan a Timoteo, siguen adelante. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegan a Misia, creo que es verdad, vamos a ver Hechos 16:7. Amén. En Hechos 16:7 se nos dice, amén, que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, amén, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Amén. Esta era la segunda ciudad que no lo dejaba ir. Amén. ¿Ok? Creo que era la segunda ciudad que no lo dejaba ir. Entonces ya el apóstol Pablo está teniendo dificultades para buscar lugar donde predicar la palabra. Amén. Así que él se alarma, pues ¿por qué no puedo ir allá? Primero era a Galicia, no puedo ir allá a los Gálatas, todavía no era el tiempo de ellos. Amén, todavía no era el tiempo de ellos. Miren, muchas veces nosotros vamos y llevamos el mensaje del evangelio y perdemos el tiempo. Amén, porque le damos y le damos y le damos y no sucede nada. ¿Por qué? Porque vamos al lugar equivocado, porque vamos con las personas equivocadas. Mire, eso nos sucedió a nosotros allá en el 20. Amén, y estábamos teniendo esas dificultades, estábamos perdiendo tiempo. Y una hermana dice, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe y nos lleve a donde aquellas personas que realmente van a aceptar el evangelio. ¿Y qué sucedió? Que ella comenzó a tener sueños, que ella estaba visitando la comunidad y llegaba a un lugar y veía una casa y el Espíritu Santo le decía, allí no. Y luego ve a la siguiente casa y dice, allí sí. Amén. Y ya iba marcando las casas, en la mente iba marcando las casas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque así Dios iba guiando. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios va guiando. Amén. ¿Qué hora tenemos? Se nos fue el tiempo, hermano. Son las 9:53. Amén. Bueno, el asunto es este. No lo dejó ir a Bitinia, amén, porque dice que no era el tiempo para ellos, no sé. Y entonces dice que estando Pablo de noche orando, tiene una visión. ¿Y qué es lo que ve en la visión? Dice que ve a un varón macedonio, amén, que le habla y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Amén. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ya ellos habían llegado
al final de la costa, y la siguiente provincia que estaba al frente era la de Macedonia. Entonces el Espíritu Santo le está diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Dice: perfecto, para allá vamos. Amén. Y entonces Pablo se propone llegar a Filipos, que era la primera ciudad importante de Macedonia. Amén. Y ahí emprende el viaje para allá, para Filipos. Y allá en Filipos, ¿verdad?, es donde él comienza a predicar la palabra. Amén. Y no sé si no había sinagoga o qué, porque dice que se reunían en el río a la hora de la oración. Amén. Así que Pablo se fue para allá al río donde estaban los hombres, las mujeres. Amén. Y comienza ya a hablarles la palabra, a predicarles la palabra. Amén. Y ahí había una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. Amén. Que amaba a Dios, adoraba a Dios. Amén. Y cuando escuchó esa palabra del apóstol Pablo, él sintió la necesidad de bautizarse, porque Pablo habló del bautismo. Amén. Hoy se van a bautizar unos hermanos aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Porque es el tiempo de bautizarse para aquellos que no lo están. Amén. Así que allí, ¿verdad?, esta mujer recibe la palabra y se bautiza a ella y se bautiza a su familia. Y luego le dice a Pablo: y así las quiero que se queden aquí en mi casa, que posen aquí. Amén. Y de aquí entonces hagan su recorrido. Y amén, dice el apóstol Pablo: ¿cómo no? Aquí mismo nos quedamos. Amén. Y allí se quedaron y de allí comenzaron a viajar. Amén. Por allí, por el territorio, y ahí comenzaron a predicar la palabra. Pero ¿qué sucede? Que había una muchacha allí que tenía un espíritu de adivinación. Amén. Y cuando comenzó el apóstol Pablo a predicar la palabra, aparecía esta muchacha: estos son los siervos del Dios Altísimo, escuchadlos, porque traen el plan de salvación. Amén. Pero era burla del diablo, porque era el espíritu de adivinación. Amén. Y posiblemente Pablo estaba predicando la palabra y ella gritando, y ni dejaba que escucharan lo que decía el apóstol Pablo. En una ocasión, allá en la iglesia Monte de Sión, yo recuerdo que había un culto. Amén. Y ahí estaba el hermano pastor, pues el pastor, ¿verdad?, predicando la palabra. Hermano Alveo, Roberto Alveo, estaba predicando la palabra. Y ahí había llegado un hermano de allá de Bocas del Toro, Pablo creo que era que se llamaba, un hermano ahí supuestamente predicador y tremendo, y cantaba y esto y lo otro y oraba fuerte. Amén. Y cuando el apóstol estaba predicando, el pastor estaba predicando la palabra, él comenzaba a orar allá: escuchen al pastor, escuchen su palabra, oigan su palabra. y él predicando, y él allá, hasta que el hermano se cansó. Y le dijo: mire, por favor, cállese, que la gente no me puede escuchar porque usted está acá gritando. Amén. Pues así mismo hizo el apóstol Pablo. Amén. Se cansó de la muchacha. Amén. Y se volteó y le dijo: espíritu de adivinación, te echo fuera de ella en el nombre de Jesús. Y ¡pra! Sale de allí el espíritu de adivinación y la muchacha queda bien. Pero ¿qué sucede? Esta muchacha, amén, tenía unos amos porque era una esclava y ellos le daban plata. Ese espíritu de adivinación les daba plata. Así que cuando perdieron la fuente de su ganancia, se molestaron. Amén. Y los acusaron a ellos y el pueblo se volvió contra ellos. Amén. Y vinieron todos en contra de Pablo y de Silas y de ellos. Amén. Y eso fue un problema y llegaron y lo llevaron ante las autoridades, y allí dice que los magistrados le rasgaron la ropa y los azotaron mucho y los metieron en la cárcel. Amén. Allá en lo más profundo de la cárcel, y le pusieron cepo. Amén. ¿Saben lo que es el cepo? Eso que le ponen a los cunos, amén, que a veces sale ahí en la televisión. Amén. Pues eso mismo hicieron con ellos. Hermanos, llegamos a las 10 de la mañana. Amén. Así que aquí suspendemos. La otra semana continuaremos con este mensaje de escuela dominical. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo hermoso que Dios nos ha permitido. Amén. Porque es tiempo de evangelismo, es tiempo de evangelizar, es tiempo de compartir la palabra. Gloria a Dios. Oremos. Nuestro hermano Joelito está por allí para que nos cancele ahí. Voy a orar, hermano, y después lo cierra. Vamos a orar. Jesús, damos gracias, Padre, por este tiempo hermoso que nos ha permitido, Dios,
de estar en tu presencia. Estamos aquí, Señor, para darte gracias porque siempre tú tienes una palabra buena para nosotros, Señor. Y damos gracias por esa palabra que nos has dado en este día, Señor. Que esa palabra quede grabada en nuestros corazones. Que esa palabra sea aliento, Señor, para las cosas que tenemos que hacer, para cumplir con el ministerio de la iglesia, para lo cual tú nos has llamado, Señor. Pedimos, oh Dios, que tú rompas toda cadena, Señor, que haya en nuestras vidas, bendito Dios. Sí, Padre Santo, y que te glorifiques, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, dando gloria a Dios. Bien, ¿a quién le toca el lugar? Venga el hermano que le toca el lugar. Vamos a darle lugar ya a la parte del culto, así que le vamos a dar lugar a nuestro hermano Elías.